En esta primera parte de la pregunta nos piden 3 métodos para estudiar si 3 puntos están alineados, pero no solamente dando el método, sino justificando su validez, es decir, por qué ese método funciona para el estudio. En primer lugar, dibujamos las dos situaciones en que los 3 puntos están alineados o no están para ver qué diferencia hay entre ellas. En segundo lugar, hay que darse cuenta y escribirlo de que no podemos razonar a partir de los puntos, sino que en primer lugar tenemos que dibujar vectores con esos 3 puntos. Inmediatamente vemos la diferencia entre los dos casos. Cuando los 3 puntos están alineados, los vectores son paralelos, cosa que no ocurre si los 3 puntos no lo están. Luego el punto de partida va a ser, en todos los métodos, que estamos ante dos vectores paralelos. En primer lugar, establecemos la condición de paralelismo como una operación que se establece entre ambos vectores. Uno de ellos ha de ser el producto de un escalar por el otro vector. Eso trae como consecuencia que entre las componentes de ambos vectores se establece la misma relación, primera componente igual a escalar por primera componente, y así con todas. Con lo cual, la conclusión final es que 3 puntos alineados dan dos vectores cuyas componentes son proporcionales. Pero hay que recordar establecer el paralelismo a partir de esta igualdad vectorial. En segundo lugar, vamos a convertir esa condición de paralelismo o a mirarla desde el punto de vista del ángulo que forman los vectores. Consideraremos paralelismo tanto el caso en que los vectores tengan mismo sentido o que tengan sentidos opuestos. A partir del ángulo y situándolo dentro de la expresión del producto escalar, vemos que el producto escalar de dos vectores es simplemente el producto de sus normas, si los vectores son paralelos y en el mismo sentido, y menos el producto de sus normas si son antiparalelos, debido a que el coseno de 180 vale menos 1. Por último, otra expresión en la que figura el ángulo que forman los vectores es la del producto vectorial de los mismos. En este caso es la norma del producto vectorial la que contiene la razón trigonométrica seno de alfa. Aquí ambos ángulos dan lugar al mismo valor del seno, es decir, al valor 0. Con ello, la norma del producto vectorial sería 0 y el producto vectorial de dos vectores paralelos dará lugar al vector nulo. Este último método es muchísimo más cómodo que no el del producto escalar, pero también en último caso también se puede distinguir con el producto escalar. Con esto ya pasamos a la segunda parte de la pregunta, que va de dependencia e independencia lineal y generación o no generación. Antes de pasar a la respuesta concreta, voy a realizar un estudio total de dependencia o independencia lineal en todos los posibles casos que se nos pueden presentar. Decir sobre todo que para dar conclusiones respecto a cualquier cosa, en este caso a la dependencia o independencia lineal de un conjunto de vectores, siempre tenemos que establecer el método que vamos a emplear para ello. No podemos empezar a hablar de las conclusiones de ese método si anteriormente no lo hemos explicado. Vosotros, muchísimos de vosotros,
empezáis a dar conclusiones respecto a un sistema de ecuaciones que no habéis presentado. Por lo tanto, no lo podéis hacer. Luego, en primer lugar, y en este caso al pedirnos que no utilicemos el rango, vamos a presentar qué método aplicaremos para el estudio. Empezamos diciendo que realizaremos una combinación lineal nula de los vectores. Esto significa una combinación lineal igualada al vector nulo. Ya sabemos entonces que lo que tenemos es un sistema homogéneo, por lo tanto compatible. Para estudiar el carácter ya no vamos a estudiar la igualdad o desigualdad de rangos, porque sabemos que se va a cumplir siempre, sino que estudiamos y comparamos el valor del rango con el número de incógnitas. En el caso de igualdad, estamos en un sistema determinado, solución única, y por ser un sistema homogéneo, esa solución única es la trivial, la nula. Todos los escalares serán nulos. Por ello, ningún vector será despejable, no lo podremos despejar en esta ecuación. Por lo tanto, no lo podremos expresar como combinación lineal de los demás. Y justamente esta es la definición de conjunto LI. Por el contrario, si el rango es más pequeño que el número de incógnitas, el sistema es indeterminado y, al haber infinitas soluciones, las habrá con los escalares no todos nulos, con lo que aquellos que tengan el escalar no nulo se podrán despejar y podremos expresar algún vector como combinación lineal de los demás. Definición y condición para que el conjunto sea LD. Una vez que ya tenemos determinado el método, vamos a concretarlo según número de vectores y número de componentes. Primer caso, dibujamos un sistema que cumpla que el número de vectores es mayor que el número de componentes, viendo que el número de vectores coincide con el número de incógnitas y el de componentes con el número de ecuaciones. Establecemos el tamaño de la matriz del sistema para ver qué posibles rangos va a tener e igualmente escribimos el número de incógnitas. Y comparamos. En este caso no hace falta comparar de uno en uno porque sabemos que en todos los casos el rango de A va a ser más pequeño que el número de incógnitas, con lo cual siempre, en cualquier caso, el sistema será indeterminado y los vectores LD. Más vectores que componentes, conjunto LD. Vamos ya a igualdad, tantos vectores como componentes. La matriz podrá tomar los valores, su rango podrá tomar los valores 1, 2 o 3 y el número de incógnitas es 3. Con lo cual ya vemos que en dos de los casos el rango será más pequeño que el número de incógnitas, sistema indeterminado LD, y en uno de los casos serán iguales. Esto ocurrirá independientemente de que haya 3 vectores, 3 componentes o 5 vectores, 5 componentes. Siempre habrá un caso posible de igualdad entre rango y número de incógnitas. Y en ese caso los vectores serán LI. Igualmente ocurrirá cuando tenemos menos vectores que componentes. Uno de los casos será de igualdad y el resto, el rango será más pequeño que el número de incógnitas y los vectores serán LD. Por lo tanto, se pueden dar las dos posibilidades. Pasemos al estudio del sistema, si es sistema generador o no. Para ello, establecemos otra vez el método. En primer lugar, definir que para que un sistema sea generador tiene que poder dar lugar a cualquier vector del conjunto del espacio vectorial. No del conjunto de vectores, del espacio vectorial total. Por lo tanto, establecemos la ecuación que nos permitirá hacer este estudio. Ecuación que se convierte en un sistema de ecuaciones lineales. El término independiente en este caso serán las componentes del vector genérico. El sistema tendrá que ser compatible independientemente de quién sea este vector. Por ello, cuando los dos rangos sean iguales con independencia del vector, el sistema será generador.
Si el rango de la matriz ampliada puede valer el rango de A o ser uno más, dependerá de quién sea este vector genérico. En el momento en que la solución depende del vector genérico, significa que no todo vector será combinación lineal del conjunto de vectores. Luego, el conjunto de vectores es no generador. Muy bien, pues ahora lo vamos a concretar también a los tres casos de más vectores que componentes, igual o menor. Muy bien, ahora ya establecemos el mismo esquema, pero el término independiente ya es un vector genérico. Tenemos que comparar rangos en este caso. Por lo tanto, establecemos los posibles rangos de la matriz del sistema y vamos viendo respecto a la ampliada qué es lo que puede ocurrir. Si el rango de A es 1, el rango de B, como el máximo será 3, puede valer 1 o 2, por lo tanto, como depende, sistema no generador. Si el rango es 2, lo mismo, y si el rango es 3, la única posibilidad para el rango de la ampliada también es 3. Y en este caso, al ser compatible siempre, el sistema es generador. Luego, se pueden dar ambas opciones. Cuando tengamos igual número de vectores que de componentes, lo mismo. Habrá dos casos donde al ser el rango de la matriz del sistema más pequeño que el máximo de la ampliada, esta dependerá de lo que valga el vector genérico, ¿ya? Y podrá valer, en este caso, 1 o 2 y en este caso 2 o 3. En cambio aquí, en este caso, seguro que vale 3. El sistema será compatible y por lo tanto generador. Y, por último, si tenemos menos vectores que componentes, vemos claramente que al ser el tope de la ampliada mayor que los posibles valores de la matriz del sistema, en cualquiera de los casos, la compatibilidad va a depender de quién sea el vector genérico. Luego estamos ante un sistema no generador siempre. Bien, pero todo esto es general. Así vemos todas las posibilidades y también vemos que la única posibilidad de que se den las dos cosas es cuando tenemos igual número de vectores que de componentes. Bien, pero en nuestro caso, en el caso de vuestro examen, ¿qué tendríais que haber puesto? Bueno, pues en primer lugar, para el caso del carácter generador, pues la definición, el sistema, decir cuando el sistema cuando el conjunto es generador, siempre que el sistema sea compatible, independientemente del vector genérico, y en nuestro caso particular, pues poner los dos rangos máximos y ver que hay posibilidad de que sean iguales independientemente del vector genérico, con lo cual el sistema será generador, pero también existe la posibilidad de que no lo sea. Con el caso de número de vectores igual al número de componentes, se repite exactamente igual el razonamiento. Y para la dependencia o independencia lineal, lo mismo, presentar el método, presentar un ejemplo concreto, poner el rango y el número de incógnitas, las posibilidades de valores, y ver que hay posibilidad de que el sistema sea determinado, y por lo tanto LI, pero también existe la posibilidad de que sea indeterminado y por lo tanto LD. Es decir, que no es necesario poner todo el estudio que os he realizado, os lo he puesto simplemente para que lo veáis en toda su dimensión y nosotros nos tendríamos que reducir a los casos que nos indican. Eso sí, siempre estableciendo un método de realización y las posibilidades que tenemos en el caso concreto que nos piden.